Saludos estudiantes, espero que se encuentren bien. El Señor me los bendiga en el día de hoy. Básicamente esta grabación es la continuación de lo que estuvimos observando el miércoles pasado. Así que el tema de enfoque va a continuar siendo la tilde diacrítica. Lo único que en este video vamos a retomar el repaso del tema para que lo podamos entender mejor. Trates de clarificar dudas si es tu caso. Y proseguimos entonces con la discusión de los ejercicios del libro. Les recuerdo a los estudiantes que no han tenido la oportunidad de subir la tarea a Assignment, que por favor en la medida que sea posible lo puedan completar antes de haber visto esta grabación. ¿Por qué? Porque el hecho de comenzar a discutir los ejercicios pues ya significa que entablamos una discusión colectiva y pues ya usted no puede intercambiar las respuestas de sus ejercicios. No obstante, sí puedes reconocer en qué fallaste y en qué puedes mejorar. Así que nos enfocaremos en esos dos puntos importantes en esta grabación. Bien, recuerde que estamos utilizando de referencia las páginas del texto, específicamente la página 90 a la 93. Los ejercicios que usted hizo es de la 92 a la 93 y el contenido de ese tema lo puede encontrar desde la 90 hasta la 91. Así que basado en esto vamos a entonces a dar una recapitulación. Es importante que reconozcamos dos conceptos importantes. El primero sería acento y el segundo sería tilde. Tal vez se preguntarán cuál es la semejanza o cuál es la diferencia. Pues básicamente nosotros hemos escuchado estas dos palabras, acento y tilde, y las hemos visualizado como sinónimos, como si significaran lo mismo. Y en teoría sí lo significa, pero para efectos de esta discusión vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Está bien? En el caso de acento podemos colocar, por ejemplo, el acento prosódico, porque es el que lleva la fuerza de pronunciación. Nos vamos a enfocar en acento por la fuerza de pronunciación, pero no necesariamente usted le va a colocar la raya diagonal encima de la vocal, que eso es lo que lo hace distinto a la tilde. En el caso de la tilde tenemos lo que hemos conocido hasta el momento, porque existen más: la tilde ortográfica y la tilde diacrítica, que es la que estamos trabajando ahora mismo. ¿Ok? ¿Por qué lo vamos a diferenciar? La tilde siempre vamos a visualizar la raya encima de las vocales para entonarla, para hacerla fuerte. Y el prosódico, a través del acento, ya sabemos que no lleva tilde encima de las vocales, por lo tanto se quedan solitas. Así que de esta forma vamos a diferenciar lo que es acento versus tilde. Acento es fuerza de pronunciación, no necesariamente va a tener una raya, y tilde sigue siendo la fuerza de pronunciación, pero vamos a visualizar la raya diagonal encima de las vocales. Basada en la diferenciación de lo que es acento versus tilde, por eso es que nombramos a la tilde diacrítica precisamente tilde, porque va a depender en cierta medida de lo que signifique ese monosílabo en el contexto. Que diacrítica, recordemos, súper importante, que vamos a trabajar con funciones gramaticales. ¿Y qué son las funciones gramaticales?
Pues no son otra cosa que los significados de los monosílabos. Estamos hablando de los significados de los monosílabos. Este tipo de tilde que trabaja con monosílabos ya vienen predeterminados. Yo les había dicho en la pasada clase que existen ya unas palabras para poderlas utilizar en la tilde diacrítica, que está en la página de su libro en forma de tablita. Y aquí tenemos el libro. Aquí se encuentra la tablita de la que les estoy hablando. Palabras como tú, él, mi, sí, te, de, se, más. Son ejemplos, entre otros, de los que se puede utilizar para trabajar la tilde diacrítica. Así que es bien importante recordar, uno, que la tilde diacrítica diferencia significados, que esos significados, dos, son las funciones gramaticales y que dentro de esa tilde se trabajan monosílabos, palabras de una sílaba. ¿Cuál yo sé que debo escoger? Si debe ser con acento o sin acento. Todo va a depender de una clave importante en este tema que se llama contexto. Los que no sepan lo que es un contexto, les cuento que precisamente es la interpretación de la oración. La interpretación de la oración. Depende de lo que quiera decirte esa oración, usted va a seleccionar el monosílabo adecuado. Y para usted seleccionar el monosílabo adecuado, debes conocer su función. Que en la pasada clase habíamos explicado si era, por ejemplo, pronombre, artículo, verbo, adverbio, entre otros ejemplos. Otro punto importante que no podemos olvidar es la regla de los monosílabos. De por sí, los monosílabos no se acentúan. No van a acentuarse. ¿Por qué los estamos acentuando? Solamente los que tengan que ver con la tilde diacrítica. Solamente son ellos los que vas a acentuar. De ahí en adelante, todos los monosílabos que solamente tengan un solo significado, usted no los va a acentuar. ¿Está bien? Es bien importante que lo podamos entender. Por ejemplo, palabras como guión, palabras como fe, que se observa mucho que la acentúan. Vio, dio, ti, fue, entre otros monosílabos, no deben acentuarse. No caen en la categoría diacrítica, porque no existe dos guiones para acentuar, dos fes, me refiero fe con acento y fe sin acento. No existen dos vio, dos dio, dos ti, dos fue. ¿Ve? Observan. Por lo tanto, no hay necesidad de tenerla que acentuar. Así que la regla básica de los monosílabos es que nunca se acentúan. Importante anotarlo si no lo tienen. Está en el libro. Nunca se acentúan. Solamente vas a acentuar los que sean diacríticos. ¿Ok?
y depende del contexto, como dije hace unos pocos segundos. Finalizado entonces la recapitulación de la tilde diacrítica, importante que acceda al libro, a la página 92 y 93, porque lo que resta de clase nos vamos a dedicar a la discusión. Así que vamos a visualizar que en efecto la discusión va a ser una activa y que usted va a hacer los distintos arreglos pertinentes a su ejecución. Si usted las tuvo incorrecta, aproveche en el libro o en la libreta donde usted lo haya realizado y haga las modificaciones. En la medida que nosotros aprendemos, aunque fallemos, es un aprendizaje que se nos va quedando en la mente. En la parte A, simplemente tenías que inventarte una oración con cada uno de los monosílabos. Recuerden que siempre van a haber un monosílabo representado con tilde y sin tilde. Usted pudo, por ejemplo, contestar en la primera: se cayó inesperadamente. Se cayó inesperadamente. En la segunda, por ejemplo, se puede ser del verbo ser o del verbo saber. Ahí usted podía decidir cuál de los dos verbos utilizar para la oración. Yo lo voy a hacer los dos para que usted tenga una idea de cómo visualizarlo. Sé cuidadoso con tus palabras. Sé cuidadoso con tus palabras. Sé, aquí estamos hablando del verbo ser. Pero si entonces yo quiero decir la de saber, puedes utilizar entiendo que sé el material del examen. Así que usted podía decidir si era del verbo ser o del verbo saber. Esa es la número 2. Número 3, estamos hablando de más sin tilde. Recuerden que más sin tilde, represéntelo o sustitúyalo con pero. Casi siempre antes de más va una coma. Así que esas son las dos formas en que usted lo puede corroborar. Quería ir al cine. Coma, más. Tengo que estudiar. Y ahí entonces corroboramos. Hay una coma. Y vamos a sustituir esta palabra por pero. Así que diríamos: quería ir al cine, pero tengo que estudiar. Quiere decir que tienes correcta esa premisa. En el caso de más con tilde, que sería la número 4, estamos hablando de cantidad, de adverbio de cantidad. Quiere decir que tiene que haber un aumento. Es bastante conocida, probablemente usted la haya utilizado en ejemplos como quiero más helado,
dame más comida, entre otros ejemplos. En el caso de la número 5, un ejemplo podría ser, estamos en mi, sin acento. En el caso de la número 5, puede ser mi abuela me cuida con mucho amor. Una de las cositas que yo le había dicho de este monosílabo, que es adjetivo posesivo, es que siempre va a estar cerquita de sustantivos y que te brinda una pertenencia. Si yo voy a preguntar de quién es la abuela, yo sé que es mía. Así que hay una pertenencia, una correspondencia. Siempre va a estar justamente antes de un sustantivo. En el caso de la número 6, que es lo contrario, mi con tilde, estamos hablando de un pronombre personal. Y si hablamos de un pronombre personal, un ejemplo adecuado sería no creo que me haya ofendido a mí. Otro ejemplo puede ser, ¿qué quieres de mí? Básicamente eso era lo que usted tenía que hacer. Realizar diversas oraciones, tanto con tilde como sin tilde. Y si usted se fija, cambian las oraciones porque los significados no son los mismos. Bien importante que tengamos eso en mente. Y continuando con el último par de monosílabos, en el número 7 vamos a encontrar T sin tilde, que es un pronombre personal. Podrías colocar, por ejemplo, perdón si te ofendí, o perdóname si te ofendí. Y aquí tenemos el pronombre. Lo puedes colocar al inicio de la oración, claro que sí. Te perdono la ofensa, ¿verdad? Si hubiéramos supuesto una contestación. Lo podemos ver en cualquier parte de la oración. No nos debemos enfocar en que los monosílabos están en un determinado orden en la oración. Simplemente usted se va a enfocar en identificarlo. Y basado en lo que significa, se selecciona o con tilde o sin tilde. Finalmente, el número 8, que sería T con acento, estamos hablando de un sustantivo que muchos de ustedes lo nombran bebida. Pero para efectos de la clase de español, siga utilizando el término correcto, que sería sustantivo. Y un té es como si usted dijera café. Deseo té. Verde. Prefiero el té antes que el café.
Y ahí tenemos dos ejemplos donde podremos corroborar este monosílabo. En la parte B usted tenía que seleccionar el monosílabo adecuado de esos pares. En el caso de la número 1 sería voy a comprarle el libro de mitología taína a mi hijo Luis. Ninguno sin acentuar. En el número 2, él regresa el sábado como pronombre personal. Tú puedes quedarte más tiempo como adverbio de cantidad. En la número 3, importante por favor que vayan corroborando. Tú no me engañas como pronombre personal. A mí también como pronombre personal. En la número 4, me blanco toda la lección. Me sé del verbo saber toda la lección. Número 5, dime con quién andas. Y te diré quién eres. En este caso, las dos se van a acentuar porque están tratando de hacerte una pregunta indirecta. Y cuando hablamos de preguntas indirectas, las vamos a acentuar. Más adelante vamos a conocer cómo se llama este tipo de acento, que aunque es diacrítico, también se llama de otra forma. En el caso de la número 6, te compro una camisa sin acento, porque es pronombre personal. Si, cuando hablamos de conjunción, me regalas tu gorra. Si hablamos de adjetivo posesivo. ¿Ve? Aquí volvemos a tener un sustantivo. En el caso de las 7, tu nombre, volvemos al adjetivo posesivo, sin acento, está grabado en mi corazón. Tu nombre está grabado en mi corazón. Y la número 8, dé una sonrisa al que pase. Cuando estamos hablando del verbo dar, lo debemos acentuar. Y ahí tenemos la corroboración de la parte B. En el caso de la letra D, usted tenía que confeccionar una tirilla cómica. Y una tirilla cómica son unos dibujos donde usted representaba a una o dos, tres personas hablando y que explicaran según las instrucciones el uso de la tilde diacrítica. Es como si usted, por ejemplo, hacía un muñequito y no tenías que saber dibujar, ni si Jainis no sabe dibujar del todo, y usted le hacía como una nube que significara como una conversación. Y allí dentro usted explicaba lo que era el acento diacrítico en una situación real. Situación real es que usted se inventaba esas personas hablando en un salón de clase, hablando con la maestra, preguntándole a su mamá, estando en tutorías, cualquier situación que usted haya querido colocar. Y entonces usted demostraba lo aprendido a través de la explicación del uso de la tilde. Por ejemplo, vamos a suponer que este haya dicho pues que la tilde diacrítica se usa en monosílabos, pero estos monosílabos son unos especiales, y el otro podía contestar sí, porque realmente los monosílabos nunca se acentúan por regla general, y así.
a que usted se inventaba una conversación. Y en esa conversación, usted daba a demostrar lo que se había dado en la grabación pasada. Básicamente, eso era lo que usted tenía que hacer en la letra D. En la letra E, usted tenía que leer con mucho cuidado ese párrafo y seleccionar los monosílabos que sí se acentuaran. ¿Ok? Así que yo voy a releer el párrafo y simplemente vamos a redactar las respuestas aquí en mi pizarrita para que usted pueda corroborar. Pero importante, siempre me gusta decir las funciones gramaticales para que tengas conciencia de ellas. Abrió el cajón del escritorio y sacando una caja de dulces, preguntó a su hijita: ¿quieres que te dé un chocolate? Ahí tenemos la primera, que es del verbo dar. Número 2. Sí, respondió ella. Ahí tenemos la otra, de adverbio de afirmación. Si me das una envuelta en papel verde. No sé si habrá uno verde, replicó su papá. Sé del verbo saber. Sé del verbo saber. Toma, le dijo, y sé una niñita buena. Sé del verbo ser. Son distintos. Número 5. No había acabado de decir esto cuando ella le dijo: quiero más. Adverbio de cantidad. 6. El papá se puso serio. Las niñas pequeñas como tú, pronombre personal, tienen que dominar el deseo de querer más y más y más. Esos 3 más son iguales al 5. Número 8. Más por esta vez te voy a dar un chocolate extra que es mágico y está envuelto en este hermoso papel azul. Espero que tu estómago no proteste. Y ahora, anda, ve si esa llamada telefónica es para mí, pronombre personal, y tráeme mi corbata que voy con tu mamá a tomar té. Ahí tenemos de sustantivo, que sería de bebida. En la casa del té del chino chuté. Eso también va con tilde. 11. Pórtate bien y respeta a tu abuela. Te lo digo porque te quiero. La niña cerró la puerta y de su boca salieron hermosas mariposas azules. La niña quedó muy sorprendida y abrió las ventanas, y éstas salieron volando. Desde ese día, las mariposas azules vuelan de flor en flor, buscando a la bella niña que las creó. Así que en ese párrafo, en su totalidad, usted debió haber acentuado 10 monosílabos diacríticos. Más, ¿verdad? Porque en el caso de las 7 era 3 veces. Pero teóricamente estamos hablando de 10.
En el caso del ejercicio F, usted tenía que identificar los monosílabos y acentuarlos si hacía falta. Número 1. Thor no estaba seguro de sí mismo. Pronombre personal. Si llegas en la mañana, sí voy contigo. El primero no lleva tilde, pero el segundo sí, porque es de afirmación. Adverbio de afirmación. Sí voy contigo. En el caso de la número 3, no se deben decir mentiras. Ahí tenemos sé, pero no se va a acentuar porque es un pronombre, pero es delegado a la impersonalidad. No está dirigido a nadie. En el caso del cuarto, el amigo de Pablo, no se va a acentuar. Me regaló un cómic de la Mujer Maravilla, que tampoco se va a acentuar. En el caso del número 5, si tuvieras, si no se va a acentuar. Más cuidado, adverbio de cantidad. En el caso de si es una conjunción. No te meterías de pronombre personal en tantos problemas. O sea que en el caso de la oración número 5 solamente ibas a acentuar más. En la número 6, tu proyecto es el más organizado. Tú, de adjetivo posesivo, no lleva acento. El, de artículo masculino, no lleva acento. Y más, volvemos a tener un adverbio de cantidad. 7. Me acordé de ti, de, no lleva acento, cuando vi la película Thor. Sería entonces el único y no lleva acento. 8. Gabriel quiere leer más sobre los mitos. Volvemos a un adverbio de cantidad que debe ser acentuado. Mi mejor amiga se llama Isabela. Mi mejor amiga, de adjetivo posesivo, no lleva tilde. Y se llama, de pronombre personal, tampoco lleva tilde. Y finalizamos entonces con la número 10, que dice sé, de saber, verbo saber, debemos acentuarlo. Sé que es importante para ti. Y entonces ahí finalizaríamos las respuestas de la letra F. Finalizamos con la discusión del ejercicio D, el último que usted tenía que elaborar, donde las instrucciones dicen que debías analizar cada par de oraciones y tenías que marcar la opción correcta. Quiere decir que seguramente hay monosílabos que están acentuados y que no se deben acentuar. O si nos vamos a la inversa, que se supone que estuvieran acentuados, pero no se acentuaron. Así que usted, eso es como si fuese un cierto o falso. Usted determinaba cuál de las dos opciones es la correcta, cuál era cierta, cuál era falsa. En el caso de la número 1, la A, me parecía que no podía vivir sin ti. Ti allí no lleva acento. Y en la letra B, sí tiene acento. Por lo tanto, la respuesta correcta es la primera, porque como habíamos mencionado anteriormente, ti no pertenece a los monosílabos diacríticos. Por lo tanto,
se queda en la regla básica de que los monosílabos nunca se acentúan. En el caso de la segunda, María quiere más cereal, no llevaba acento. Y en la segunda, más cereal, sí llevaba acento. Quiere decir que la respuesta correcta es la segunda, porque estamos hablando de un adverbio de cantidad, no estamos hablando de una conjunción. Y en el caso de la tercera, el héroe ganó la batalla, él estaba acentuado y el segundo no. Se determina entonces que la respuesta correcta es él, porque es un artículo masculino. Y solamente se va a acentuar él cuando estamos hablando de pronombre personal. Pero el contexto de la oración no se refiere a eso, se refiere a la segunda. Eso sería básicamente lo que quería traerles a través de esta grabación, que bien usted la puede volver a escuchar, a observar y a analizar, si usted así lo decide, porque queda el enlace a través de YouTube, igual al anterior. Así que básicamente lo que hicimos fue que recapitulamos el material y discutir los ejercicios del libro, que fueron los que usted subió en el área de assignment. Eso sería todo. Recuerde que puede acceder al chat privado y con mucho gusto le podemos atender. Que tengas entonces un lindo día. Bye.